Hola a todos y bienvenidos al canal de libros de Ediciones Deusto. Hoy nos acompaña un autor al que tengo un aprecio muy especial, él es Jorge Freire. Jorge es filósofo, es escritor, es ensayista. De él se han dicho muchas cosas y todas buenas. El Cultural le ha elegido como uno de los 10 jóvenes filósofos cuyas reflexiones marcarán el pensamiento y los debates de las próximas décadas. El filósofo Javier Gomá ha dicho de él que es el más joven de nuestros clásicos, y hasta Iván Redondo no se cansa de repetir que es el mejor filósofo de nuestra generación. Escribe en medios como The Objective, El País o El Mundo, y hoy ha venido a hablar de su nuevo libro, que muy prontito podréis comprar y que llevará el sello de Ediciones Deusto. Jorge Freire, buenas tardes ya, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Al revés, gracias a vosotros por invitarme y gracias por estas palabras, estoy encantadísimo de estar aquí. Oye, cuando te dicen estas cosas, ¿tú te sientes agradecido o un poco abrumado por el peso de la responsabilidad y de las expectativas que han depositado en ti? Bueno, es verdad, sí, me siento abrumadísimo, me siento por supuesto muy honrado, me siento muy agradecido y muchas veces me pregunto por qué me dicen estas cosas y qué ven en mí. Yo creo que la gente exagera, movida por las buenas intenciones, movida por el afecto, pero que efectivamente la gente exagera. Bueno, no será eso, ¿no? Sí, no lo sé, la verdad es que no. A veces, fíjate, pienso, digo, lo que escribí a lo mejor hace 5 o 6 años y nadie le hacía ningún caso, no sé si era mucho peor de lo que hago ahora y sin embargo ahora tiene más repercusión, pues en fin, no lo sé, signo de los tiempos. Las cosas cambian los formatos y de repente empiezas a tener una mayor repercusión porque tienes un público. Yo creo que eso es lo que ha cambiado, que ahora tengo un público un poquito más grande. Bueno, pues efectivamente tener un público es una forma de reconocimiento y ese público ya está ávido por leer lo nuevo que vas a presentar dentro de muy poquito. El 25 de mayo podrá comprarse ya en todas las librerías Hazte quién eres, y queremos que nos hables un poquito de este nuevo libro. ¿Por qué Hazte quién eres? Bueno, hazte quién eres. La verdad es que no es habitual escribir un libro en vocativo, un libro en segunda persona, un libro que interpele al lector y que de alguna forma fije la mirada en sus ojos y le diga, oye, has de cambiar tu vida. Como le dijo el busto de Apolo a Rilke en aquella visita estelar de su existencia al Louvre, en que vio un busto que realmente le interpelaba y le decía, tienes que cambiar tu vida de pe a pa. ¿Por qué el libro en vocativo? Bueno, pues porque me gustaba recuperar ese género, no del todo olvidado, pero sí un poco soslayado de la filosofía, que son las consolatione. Una consolatio es, desde los tiempos de Boecio, un libro de filosofía que de alguna forma te infunde ánimos para que tú edifiques una vida serena, una vida alegre, una vida razonable, que no te da las respuestas, pero que de alguna forma te pone la mano en el hombro y te dice, yo confío en ti, échale narices y ponte de cara a la vida y no te arredres, ¿no? Con lo cual, de alguna forma sería pues un libro de consejos, pero no un libro catequético, un libro de mandamientos, pero no un libro moralista. Tiene también algún eco casi nietzscheano, ¿no? Llega a ser quien eres. Sí, es verdad, tiene un eco nietzscheano. Bueno, es que fíjate, Nietzsche, la verdad es que más allá de su filosofía me gusta muchísimo y lo considero un maestro, como muchos de mi generación, porque es un gran estilista y porque es un filósofo y es un poeta. Y yo creo que al final con Nietzsche, más allá de sus ideas de que, en fin, coincidamos con algunas o no coincidamos, yo creo que al final Nietzsche es un aldabonazo para quienes escribimos ensayo, porque nos recuerda que el ensayo y la filosofía son una rama de la literatura y es una cosa que se ha olvidado. Y yo la verdad es que como lector de filosofía es algo que he hecho mucho de menos, que es cuidar el estilo, que haya una cierta voluntad de estilo. Es decir, que cuando tú estás leyendo un libro de filosofía tiene que estar bien escrito y tiene que ofrecerte un deleite, aquello de Horacio de instruir deleitando, o sea que yo tengo que aprender, pero a la vez quiero disfrutar con lo que estoy leyendo, y yo creo que es muy importante, y en nuestra generación hay unos cuantos estilistas, pero creo que es algo que en los últimos años se ha ido descuidando, la filosofía ha perdido su voluntad de estilo. Bueno, pues doy fe de que este es un libro con voluntad de estilo y primorosamente escrito, en el que nos dices que para hacernos quienes somos realmente, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirarnos el ombligo, y además nos proporcionas un código de buenas costumbres que no es tanto un código de rutinas. Haces una distinción entre la costumbre y la rutina. La rutina es para el deportista, ¿no? Eso es, claro que sí. O sea, el hábito hace al monje y el chándal al deportista, y la rutina, en el fondo, es una especie de costumbre maquinizada, pero eso no tiene nada que ver una costumbre con la vileza de la rutina, ¿no? Al final, la costumbre es aquello que nos lleva a la virtud. Yo utilizo mucho una palabra muy en desuso, me gusta mucho utilizar palabras viejas. Nuestro común amigo Juan Clare Ramón me motejó hace tiempo con un mote que a mí me gusta muchísimo, que es el ropavejero del idioma. Y me gusta mucho porque a los dos, en realidad, nos encanta buscar palabras antiguas. Y la idea de morigeración, en realidad, morigerar significa
mantener buenas costumbres. Muchas veces cuando se dice este autor es un moralista, yo me considero moralista, pero no moralizo, porque moral, mores, significa costumbre. Si tú estudias las costumbres y valoras las costumbres de tus coetáneos, estás moralizando sin moralizar. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante hablar de las buenas costumbres y es muy importante diferenciarlo, por supuesto, de las rutinas. A este respecto, claro, hay una cosa que está muy mal y es mirarse mucho el ombligo. Y hay otra cosa peor, seguramente, que es hacer como si no tuviéramos ombligo. Por eso al inicio del libro, en el prólogo, me invento una figura que es el anónfalo, que es aquel que se cubre el ombligo porque de alguna forma trata de hacer ver que es causa sui, trata de hacer ver que a nadie debe nada, trata de hacer ver que de alguna forma es por sí mismo. Y hay que darle palmas porque tiene una naturaleza autosuficiente, autárquica, luciferina, que de alguna forma se ha hecho a sí mismo. Eso es mentira. Entonces yo creo que uno de los rasgos de nuestro tiempo, que es por supuesto el narcisismo identitario, es una forma de infantilismo, porque lo que hace es pensar que uno depende de sí mismo y es mentira. No hay mayor pecado, decía Ortega, que la ingratitud. Y yo creo que tenemos que reconocer que lo más importante nos viene de los demás. Y que no somos mónadas, y que no somos islas, y que no dependemos por completo de nosotros mismos. Con lo cual, lo primero que habría que hacer es precisamente luchar contra ese narcisismo que ha estado asolando nuestro tiempo. Sin ir más lejos, la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad generalmente se dice que es un atributo de personas y comunidades. Mentira. La identidad es un atributo lógico, pero evidentemente una cosa no precisa de ser idéntica a sí misma para ser. Entonces, hazte quién eres. Muchos se llevarán a engaño cuando piensen que es un libro que te mueve a ser único e inconfundible, cuando es todo lo contrario. Aprender a hacerte quien eres significa aprender a ser un otro entre otros. ¿Qué le vamos a hacer si aquello que nos hace ser nosotros mismos no es precisamente aquello que nos diferencia de los demás? Y hablando de no tener ombligo, ¿crees que el adanismo es una característica de nuestro tiempo o de las nuevas generaciones? Por supuesto, yo creo que sí, vamos, en nuestra generación se ve muchísimo, creo que en los post-millennial también se ve, y bueno, evidentemente esto entiendo que es una muestra de edad que vamos viendo que los demás también van descubriendo el Mediterráneo cada cierto tiempo y que van descubriendo la pólvora, pero efectivamente es así. Hay, yo creo que una constatación, a medida que vas leyendo libros, en mi caso, pues leyendo filosofía, te das cuenta de que por muy original que te sientas con 18 o con 20 años, cuando tienes 30 y has leído 4 o 5 cosas, te das cuenta que es muy difícil decir algo que no dijesen los sabios griegos, o que no dijesen los profetas judíos, o que no dijesen los místicos musulmanes, o que no dijesen los moralistas franceses. Es muy difícil decir algo nuevo, en buena medida porque la naturaleza humana no cambia. Entonces, a lo mejor lo que tendremos que hacer es decir de forma nueva lo que ya siempre se ha dicho, ¿no? Pero evidentemente la naturaleza humana no va a cambiar en cuestiones de años o de décadas o de siglos incluso, ¿no? Y eso evidentemente es algo que se olvida y que nos mueve muchas veces al adanismo, lo cual no quiere decir que no haya nada nuevo bajo el sol. Yo hay una cosa que recuerdo siempre, es un texto de Orwell que dice que esta idea de que no se puede decir nada nuevo es la idea más conservadora de todas. Y eso trato de tenerlo muy presente. Cuando decía, por ejemplo, en el siglo XIX habría sido inaudito decir que la esclavitud es algo a arrumbar porque la esclavitud era algo connatural a la especie humana que se había dado siempre. Mentira. Entonces, bueno, sí, se pueden decir cosas nuevas, pero no se puede pretender decir todo el tiempo cosas nuevas. Muy bien. Oye, ¿y por qué un código de costumbres, de buenas costumbres? ¿Es que vivimos mal? Sí, yo creo que vivimos fatal, y yo el primero. En realidad el Código de Costumbres viene de una insatisfacción mía personal con el anterior libro, que gustó mucho, Agitación sobre el mal de la impaciencia, y era un libro de crítica, no de crítica destructivas, pero sí más o menos de crítica constructiva, digamos, ¿no? Y bueno, yo tengo muy presente aquello que decía, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Aquello que decía Burke, padre del conservadurismo y tal, que precisamente escribe en su libro sobre la Revolución Francesa en 1790, antes de que llegaran, pues en fin, los desafueros de la Convención, antes del derramamiento de sangre, ¿no? Decía: cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar todas sus piezas, las bielas, los pistones, las tuerquitas en una mesa, pero a ver quién es el guapo que luego recompone todas esas piezas y hace que vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, efectivamente, la crítica destructiva está al alcance de cualquiera, pero proponer algo es mucho más difícil. Y yo la verdad es que con este libro, con Agitación, me quedaba con el remusguillo, con el remordimiento de no haber hecho algo más propositivo, que no tuviera ese libro un ideal propositivo y que casi todo fuera una crítica, ¿no? Y bueno, aquello que decía Borges en ese cuento maravilloso de Tlön Uqbar Orbis Tertius, decía: los metafísicos de Tlön decían que todo libro llevaba incorporado su contralibro. Bueno, pues efectivamente, Agitación llevaba incorporado su contralibro, que es este. Ese era un libro de crítica, pues este es un libro de propuesta. Un libro con un ideal, un libro en el que se proponen cosas. No es un libro de propuesta, pero alguna crítica también contiene. Bueno, hay veces que tener las nos dices, por poletas ejemplo, huye de la academia, desconfía de los expertos. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, a lo mejor hay alguien que se enfada con eso, sobre todo con lo de la academia. Había pensado titularlo con un marbete más explosivo.
y al final no lo he hecho precisamente para evitar que alguien se enfadase. Era dinamitemos la academia. Vamos, yo creo, fíjate, o sea, la filosofía, yo creo que la obra más estimulante que se ha hecho en filosofía no es un libro, sino que es un videojuego de alguien a quien conocemos los dos, de Videojuegos Fermín, capitaneado por Juan Carlos Buzón. Es un videojuego que se llama Simploqué, la leyenda de Gustavo Bueno, y la última escena es el protagonista montado en un tanque dinamitando la universidad, y a mí eso me parece muy estimulante. Bueno, de forma figurada, no de forma literal. No, evidentemente que nadie crea que queremos dinamitar nada, de momento. Nos dices también que cultivemos la curiosidad, pero al mismo tiempo nos adviertes de que no debemos ser cotillas. Es verdad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es complicado porque efectivamente la curiosidad hay quien dice, los filósofos clásicos lo decían, que era el fulcro en el que se apoyaba el interés filosófico, pero muchas veces se confunde con algo mucho más ramplón, que es ser un cotilla. La verdad es que la gente no sabe, y me hace mucha gracia, que la palabra cotilla deriva de Trinidad Cotilla, que era pues una vieja del visillo en tiempos de Fernando VII y que tenía una fama de conspicua delatora, porque, en fin, se conocía por su capacidad de delación, por su vileza y porque siempre estaba señalando a los liberales, ¿no?, para que se los llevaran las autoridades. Realmente Cotilla era un tipo de corsé y esta mujer no se apellidaba Cotilla, pero como solía llevarlo, pues se le decía Trinidad Cotilla, ¿no? Entonces yo creo que es interesante recordar que la palabra cotilla ya nace manchada con la vileza de la murmuración y con la vileza del chivato, ¿no? Cosa bien distinta es la curiosidad, que yo creo que es muy importante, y a veces cuando... En nuestra generación se está viendo mucho, cuando se enarbola este desencantamiento del mundo, ¿no?, esta retórica de que ya nada es lo que era, de qué mal las cosas, ya el ciclismo no es lo que era, el fútbol no es lo que era, los tomates ya no saben cómo en nuestra infancia, pues no sé, todas estas cosas que se dicen de qué pena, el mundo ha perdido su color. Esa retórica se lleva enarbolando desde hace siglos. Aquello que decía Keats de que el arco iris ya no tenía ninguna gracia porque Newton, con la teoría corpuscular de la luz, ya nos había dicho el secreto y ya no había ángeles de por medio, sino que era una cuestión física. Pues no, es que eso no es verdad. Entonces yo creo que cuando estamos viendo, fíjate, o sea, en un momento en el que se están enviando la sonda Ultima Thule, que está rebasando la Vía Láctea, en un momento en el que estamos descubriendo cosas, por ejemplo, el comportamiento de los pájaros, que es una cosa que me parece maravillosa, que se está descubriendo algo que durante toda la historia nos había llamado la atención y que ahora por fin empezamos a descubrirlo. Cuando vemos que vivimos en un mundo tan ancho y tan rico y tal, pues a mí esta retórica de qué mal las cosas, qué aburrido es el mundo y tal, pues es que no me la creo. Entonces yo creo que hay más motivos que nunca para ser curiosos. O sea que cualquier tiempo pasado no fue mejor. No, pero por supuesto que no, hay algunas cosas en que efectivamente quizá, no sé, a lo mejor se han empobrecido los salarios. Yo entiendo que nuestra generación le ha tocado momentos ímprobos y que a veces parece que pintan bastos. Y encima nuestra generación, es verdad, nos hemos comido 2 crisis y eso no hay quien lo escamotee, o sea, son momentos difíciles y nadie va a negar que nuestra generación tiene que pechar con un paro juvenil del 40%. Yo no voy a criticar ese pesimismo, y yo no voy a decir que el pesimismo sea intrínsecamente reaccionario, como dicen algunos, por supuesto que no, pero evidentemente caer en esta jeremiada constante realmente es que me parece ofensivo. Pero al mismo tiempo vemos que es muy disruptivo, por ejemplo, en nuestras sociedades. En Francia acabamos de tener una elección que ha estado muy condicionada por todo esto. ¿Cómo nos preparamos las sociedades actuales para esto, para el desencanto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé porque no sé en otras sociedades, pero yo, por ejemplo, creo que en nuestro país, tú no me dejarás mentir, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en nuestro país urge necesariamente un nuevo pacto generacional. O sea, yo lo que veo es que las nuevas generaciones no se sienten interpeladas por el proyecto de país que nuestros predecesores urdieron. De hecho, creo que nosotros tampoco nos sentimos muy identificados con el modelo, por así decirlo, boomer de nuestro país, y eso al final va a terminar estallando. Es evidente que había parte de la sociedad que tenía interés en romper las costuras por esa fisurita que se va abriendo, al final se ha roto por el otro lado, y eso al final pues llevará a algo. Hay quien dice que estamos a las puertas de un 15M reaccionario y un 15M de derechas. Yo eso no lo sé, pero creo que tiene mal arreglo y evidentemente hará falta, pues no sé muy bien qué, no sé si hará falta reformar la Constitución, no sé si hará falta cambiar la ley electoral, estas cosas que dicen, no lo sé, pero yo creo que a España le hace falta un cambio importante. Hablas mucho de la cuestión generacional y me preguntaba si es muy importante para ti a la hora de escribir. Cuando escribes un ensayo como este, ¿lo haces pensando en tu generación, en una generación concreta o en un lector más amplio, digamos? ¿Tienes muy presente la cuestión generacional cuando hablas y cuando piensas?
Pues no se me había ocurrido hasta ahora. La verdad es que intento no pensar nunca en el lector, porque al final cuando piensas en el lector yo creo que te vas achicando y eso, por ejemplo, se ven muchos escritores que están muy activos en Twitter, que al final se han ido envileciendo, se han ido haciendo peores porque parece que escriban para la parroquia y hacen textos que no son intersubjetivos, no tienen ningún valor universal porque están escribiendo para los 4 lectores que les dan palmas, ¿no? Entonces yo intento, en la medida de lo posible, cuando voy a escribir, hablábamos de Nietzsche, pues encomendarme a esa máxima suya que era mi ipsi scripsi, escribo para mí mismo. Tratar de escribir aquello que me gustaría leer. Por ejemplo, lo que decía de la voluntad de estilo, escribir un libro, o sea, escribir un texto que me reconforte y que diga, pues mira, más o menos me gustaría leer una cosa así. Pero claro, ¿en quién pienso cuando escribo? Pues sí, yo creo que nuestra generación está muy presente, creo que además formamos parte de una generación intelectualmente estimulante y además es una generación que yo creo que empieza a descollar en la no ficción, que a lo mejor la generación precedente había tenido más importancia en la narrativa y en la ficción y yo creo que en nuestra generación una de las cosas que la determina es la importancia que le da a la realidad. La importancia que le da a los datos y en general la importancia que le da a la no ficción. Y yo creo que precisamente los que ahora estamos en la treintena y demás, creo que vamos a hacer una aportación importante en el ensayo. Al menos ya lo estamos viendo con algunos amigos comunes y con algunos coetáneos, ¿no? Pero sí, la verdad es que, Aurora, no se me había ocurrido hasta ahora, pero yo creo que sí, que en algunos casos por lo menos sí hablo en nombre de nuestra generación, lo estoy pensando ahora. Por ejemplo, hay un epígrafe, que no es un capítulo, pero un epígrafe dedicado a la vocación y le doy mucha importancia a ¿en qué consiste? Encontrar tu vocación cuando el paro juvenil y cuando la gente de nuestra generación la está pasando como lo está pasando. Es verdad. Es que efectivamente cuando te escucho y hablas de la incertidumbre, ¿no?, con la que tiene que bregar una generación como la nuestra, que ha sufrido 2 crisis económicas en un espacio de tiempo muy corto, de algún modo todas estas recetas que contiene el libro, todas estas propuestas de buenas costumbres, parece que de algún modo le hablan a esa generación un poco atribulada y un poco perdida. Y creo que además hay algo más, ¿no? Hay algo más amplio en el ambiente. En los últimos años han hecho fortuna libros como aquel de Jordan Peterson, por ejemplo, que también estaba muy escrito, muy orientado hacia la gente joven, ¿no? Parece que de algún modo hay una cierta desorientación entre las nuevas generaciones y que pueden ir buscando lecturas como esta. Sí. Sí, a mí hay un libro que me gusta muchísimo que es La hazaña secreta de Ismael Grasa, que es un libro de Turner, que publicó Turner, que son yo creo que 80-90 páginas, y además coincido mucho con él porque son consejos que el autor se da a sí mismo. Hay una frase que pongo en el epílogo de Nietzsche, de la Gaia Ciencia, volvemos a Nietzsche, que dice, me es tan odioso dar consejos como seguirlos. Efectivamente, o sea, esto de dar consejos, corres el riesgo de que alguien te diga, pero chaval, tienes 36 años, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Bueno, yo me curo en salud diciendo que estos consejos son los que a mí me vienen bien, pero a ti, querido lector, quizá no te funcionen. Así que allá películas. Yo aquí digo el que es mi código de costumbres y el que a mí me funciona, pero a lo mejor a ti no te funcione. Además, me parecería arrogarme unas atribuciones que seguramente no me correspondan, con lo cual yo aquí voy a prescribir una serie de mandamientos que creo que son interesantes y que a mí al menos me vienen bien. Hablando de ser demasiado joven para dar consejos, me estaba acordando que no está mal todavía sentirse demasiado joven para algo, ¿no? Me acuerdo cuando publicó sus memorias Fernando Savater, alguien le reprochó, pero no eres demasiado joven para escribir tus memorias, y él dijo, bueno, me gusta pensar que todavía soy demasiado joven para algo, ¿no? Entonces, que seamos también demasiado jóvenes, también, aunque sea para dar consejos. Yo creo que es el mejor libro de Savater, además. El libro de las memorias, ¿verdad? Sin duda, es mi favorito, sin duda. Pues mira, también el mío, además está muy bien escrito. Volvemos a lo mismo, está muy bien escrito, sí. Bueno, a mí, ¿sabes lo que pasa? A mí me gusta, o sea, yo no voy a ser de los que se quejan, no voy a ser ingrato en absoluto. A mí me gusta que me sigan incorporando en esa categoría de los filósofos jóvenes y sospecho que voy a estar en esa categoría hasta la primera inspección de próstata prácticamente, porque ahora se es joven hasta los 50 años. Pero bueno, en fin, que hablen de uno aunque sea bien. Exactamente. Hablando de dar consejos, algunos de los que das son curiosos. Por ejemplo, no des explicaciones. Sí, bueno, hay que dárselas si acaso, yo no sé si lo llega a poner en el libro, si acaso al comisario de policía y a tu mujer, pero ya está. Pero al final todos tenemos algún amigo que constantemente nos está haciendo un traje, constantemente nos está pidiendo que expliquemos por qué hacemos lo que hacemos. No sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. Y yo creo que en general, tirando un poquito de ese hilo, a todos nos iría mucho mejor si nos hiciéramos los tontos. Uno de los rasgos de este narcisismo contemporáneo es que queremos siempre sobrepujar entre nuestros pares y ser los más listos de nuestro grupo de amigos. Y es una gilipollez. Al final, fíjate, Gracián decía, para ser bien quisto, o sea, para ser querido, para ser aceptado, hay que vestirse con la piel del bruto. Bueno, pues es verdad. Si tú eres tonto, nadie te dice nada. Mi abuela decía, en sociedad no muestres habilidad.
en sociedad no muestres habilidad, pues efectivamente, es verdad, sé un inútil y la gente al final te querrá y te tratará mejor. Me gusta la leyenda, creo que es apócrifa, del tonto de los pasteles, en Pastrana, en la corte de Pastrana, que era el pobre hombre al que le encargaban los pasteles, creo que para la princesa de Éboli. Entonces el hombre iba por los pasteles y cuando volvía la bandeja estaba a la mitad y nadie le decía nada, porque una vez se lo reprocharon y le dijeron, pero oye, que la bandeja te has comido a la mitad, y él dijo, ya, pero es que soy tonto, no te vas a enfadar conmigo. Bueno, pues ya está, hagámonos los tontos. Oye, otro consejo que das también curioso, no muestres empatía. Es verdad, detesto la empatía. Habrá quien me diga que soy un psicópata por decir esto, pero es que yo creo que precisamente los apologistas de la empatía son los auténticos psicópatas. O sea, ¿qué es la empatía? Para empezar, la empatía se nos vende como si fuera una sustancia cuantificable, ¿no? Como el flogisto en la ciencia química. Tú tienes mucha empatía, tú tienes poca empatía, pero ¿y eso usted cómo lo mide? Luego también se utiliza como una petición de principio. Mi enemigo es muy malo porque no muestra empatía. Este político es malo porque no llora lo suficiente. O si llora, son lágrimas de cocodrilo. Exactamente, ¿qué es eso de la empatía? Yo he pensado un poquito acerca de eso y he llegado más o menos a la conclusión de que la diferencia entre compasión y empatía, que son la misma palabra etimológicamente, compazos, empazos, pasión compartida, emoción compartida. Yo creo que la compasión se alberga y la empatía se muestra. Es decir, que tú puedes sentir compasión, pero la empatía no la sientes, sino que tienes que exteriorizarla constantemente. Y yo detesto profundamente la empatía, porque la empatía, en el fondo, es una suerte de exhibicionismo moral. Hay que mostrar que somos todo el tiempo muy empáticos y nos preocupamos mucho por los demás. Y yo creo que eso está fatal. Yo digo además, en fin, entre bromas y veras, que con la parábola esa bíblica del rico de Pulón, que parece que es un trasunto de Caifás, cuando aparece el pobretón a su mesa, una mesa opípara, opulenta, y le pide un corrusco de pan, él lo manda a paseo, ¿no? Yo lo que digo es que si eso sucediese hoy, también lo mandaría a paseo, pero antes se haría un selfie con él, ¿no? Porque sería una persona muy empática. Bueno, pues si eres muy empático, eres mi enemigo. Bueno, has visto que te estoy pidiendo explicaciones de por qué no hay que ser empático. Bueno, cabalguemos la contradicción. Hay otra cosa que dices, que creo que es importante, que es no formes parte de ningún rebaño. ¿Tú crees que en el tiempo actual, en nuestro tiempo actual, bueno, hay alguna tendencia digamos, a incorporarse a rebaños políticos, ideológicos, identitarios? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que decir esto a veces te puede llevar a caer en la tentación tan cómoda en muchas ocasiones de pensar que eres una especie de libre pensador, que eso también es una cosa muy odiosa. Quizá haya algo más odioso que mancornarte e ir en rebaños, esta cosa tan boyal de la gente que siempre va en comandita, pero hay otra cosa peor, que es pensar que estás frente a la masa y que eres una persona que va siempre por libre. Es una cosa ridícula, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Harold Greenberg, el crítico de arte, que hablaba siempre del rebaño de las mentes independientes. ¿Por qué todos los librepensadores opinan lo mismo que el resto de librepensadores? Es una de las paradojas de nuestro tiempo. De nuevo, narcisismo contemporáneo, o la enfermedad infantil del narcisismo. Pero bueno, efectivamente sí que hay un carácter rebañego. Yo, por ejemplo, escribí ese capítulo pensando en las páginas de opinión de los periódicos. Hace tiempo, en los periódicos, aquella época en la que a ti, por ejemplo, te apetecía bajar al kiosco y dejarte unas perras para leer a tal o cual articulista, bueno, pues había el estímulo de que siempre había alguien que rompía la baraja, siempre había un verso suelto, siempre había alguien que decía algo diferente. Ahora lees las páginas de opinión de los periódicos y te encuentras a 5 o 6 articulistas que dicen exactamente lo mismo, con los mismos argumentos, con la misma fraseología, con los mismos sintagmas, las mismas frases hechas, y es realmente desalentador. El otro día en un periódico, y no voy a decir en cuál, había 3 articulistas utilizando la expresión pie en pared, que no sé a quién se le ha ocurrido, pero que de repente prolifera en los últimos meses, pie en pared. Pues mira, francamente, si tú no tienes ideas propias y no tienes ni siquiera forma de expresarlo de forma propia, pues desiste, deja de hacer columnas, deja de aburrirnos. O sea, no sé a quién se le ocurriría hoy abrir las páginas de opinión de un periódico que huelen a sábanas sin mudar y habitación cerrada y pasar ese mal rato. Yo de verdad que no lo entiendo, y se ve muchísimo en el periodismo y se ve muchísimo, por supuesto, en nuestras élites de opinión. Me estaba acordando de una expresión afortunada que acuñó mi hermana para referirse a este tipo de gente que se dejan guiar por el rebaño, los llama pelusas. Como una pelusa va donde, Fíjate, claro. donde lo lleva la corriente. Es verdad, claro. Sí, los pelusas. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero me dejo para el final uno de los consejos que más me gusta y con el que me gustaría cerrar también esta entrevista, que es el de sé jovial. ¿Somos demasiado serios? ¿Estamos demasiado enfadados todo el día? ¿Necesitamos ser más joviales?
Yo creo que sí, pero es que eso no significa, fíjate, no significa soslayar las cosas malas que nos pasan en absoluto. Hay una anécdota, es que ya no me acuerdo si la puse en el libro o no, porque el libro originalmente era como 3 veces más de tamaño. Yo tengo una tendencia así barroca, arborescente, a escribir mucho, muy recargado, y luego lo que hago es que en la segunda parte del proceso de escritura empiezo a podar y se queda mucho fuera, ¿no? Y el libro originalmente era más de 300 páginas en Word, era un libro descomunal. Y entonces había una anécdota que no recuerdo si puse, que refiere Junger en varios de sus libros, y es de un pastor protestante que se encuentra un hombre contrahecho, y entonces le dice, mire qué mal está el mundo, y le dice, ya, y mire cómo estoy yo. Bueno, pues en el fondo es así, o sea, sí, las cosas están mal, pero ¿y de qué sirve ir por la vida con el mohín y con el lloro y con estas cosas? Pues seguramente no sirve de nada. Y luego hay que recordar, y esto es muy importante, que el carácter siempre es más fuerte que la fortuna. Es decir, que no fue la cojera lo que hizo que Byron se convirtiese en el gran poeta de su tiempo. No fue tener la espalda hecha polvo lo que hizo que Leopardi se convirtiese en Leopardi, sino que precisamente su carácter hacía que la realidad, por así decirlo, se reconvirtiese a su mirada, como si un caleidoscopio se tratase, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo con esto, y no quiero caer en absoluto en la retórica de autoayuda de si tú te esfuerzas puedes, y quien tiene un porqué siempre encuentra un cómo, y esas tonterías, en absoluto. Pero creo que de todas formas endurecer un poquito el carácter no nos vendría mal. Sobre todo porque formamos parte de una generación, de eso que se dice muchas veces con cierta maldad, una generación muy sobreprotegida, aquello de la generación Snowflake, estas cosas de que somos especialmente frágiles, y flaco favor se nos hace si se nos cría entre algodones y si no se nos enseña, pues efectivamente, a endurecer la piel y a reconocer que el tejido cicatrizado es inmune a las picaduras de serpiente, con lo cual yo creo que endurecer un poquito la piel y hacernos un poco fuertes nos vendría bien. Muy bien, pues seamos joviales. Jorge Freire, muchísimas gracias por haber venido al canal de Deusto. Gracias a ti. Y a sus lectores, pues ya saben que el 25 de mayo podrán comprar Hazte quien eres en sus librerías. Muchas gracias a todos.